Muy bien, se han cumplido las 7 de la mañana con 1 minuto. Eh, Vamos a dar inicio. Sin embargo, me voy a tomar unos minutos para darles algunas indicaciones en general. Mientras aprovechamos para que algunos se vayan sumando todavía. Pero sí, vamos a aprovechar unos 2, 3 minutos para dar indicaciones general y luego comenzamos la clase. Bien, saludar. Tengan muy buenos días, jóvenes, estudiantes, a todos los presentes, chicos y chicas, ¿verdad? De ambos sexos, para que no se me vayan a, a sentir como que no se les ha tomado en cuenta bajo ese criterio, pero sí aquí los estamos saludando desde ambos bandos. Muy bien, muy buenos días, jóvenes. Estudiantes que cursan el curso de Anatomía 1. Una de las indicaciones primeras es esta que les dimos en la clase informativa, en la primera. Si mal no recuerdo, fui yo el primero que di la observación en la clase inaugural. De que para todas las cuestiones académicas utilizaran su correo institucional. Aquí hay varias personas queriendo ingresar a la clase con otro correo. No sé si tendrán algún tipo de problemas con su correo institucional o no, pero les dijimos de que fueran solventando esa situación. Hicimos énfasis y hincapié en los demás docentes, ¿verdad? Así es que en la medida de que ustedes todavía tengan algunos problemas con su correo institucional, vayan solventando pues esa situación, acérquense a la administración académica o al recurso allá al departamento de informática para que le ayuden pues con ese punto. Porque solo con correos institucionales vamos a permitir que se evalúen. Bien. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo en pantalla una chica que quiere ingresar, pero me imagino que dice persona ajena al dominio de la Universidad de El Salvador. Entonces entiendo que está entrando con otro correo, ¿verdad? Entonces, eso yo les decía desde el principio y les explicaba esa situación, ¿verdad? Que no les íbamos a permitir solamente mediante el uso de su correo institucional. Para eso se los han creado y para eso pues ustedes tienen que darle la utilidad pertinente, digamos. Muy bien, veo que sigue aumentando la cantidad. Bien, la primera indicación quizás decirles de que todas las clases teóricas van a ser bajo esta modalidad, ¿sí? O sea, en línea, de forma virtual, la modalidad. Solo para las clases, ya que el grupo es demasiado grande debido a que existen 3 grupos teóricos. En total, en la reunión inaugural observamos que era una cantidad pues muy grande, arriba de los 400, probablemente llegue a los 450 en su totalidad. Así es que si llegamos a esa cantidad, creo que sería este año que está rompiendo récord, pues en cuanto al tamaño del curso de Anatomía 1. Entonces, vemos que ni la creación de los 3 grupos teóricos pues ya da o solventa la situación esa, ¿verdad? De los grupos teóricos. Probablemente a futuro, si la tendencia sigue así, 1 o 2 años más, va a haber la necesidad de crear un 4º grupo teórico. Bien, entonces,
El por qué vamos a mantener esta modalidad solo para las clases presenciales es por el tamaño del grupo, que es demasiado grande y físicamente pues la facultad no tiene la capacidad, no tiene un espacio físico, digamos, que albergue ese tamaño de estudiantes. Ahorita ya casi llegamos a los 300, ¿verdad? Muy bien. Esa es la primera. Todas las clases se harán por la vía virtual. Número 2, los laboratorios, las que le denominamos clases prácticas o comúnmente laboratorios. Estos se darán a partir de la próxima semana. Daremos inicio con los laboratorios, obviamente con el laboratorio número 1 y corridamente, ¿verdad? Laboratorio 2, 3 y así en subsecuencia. Esos sí van a ser de forma presencial, los laboratorios. Bueno, aquí estoy hablando en general, ¿verdad? Porque sí, todos los vamos a hacer de forma presencial, los laboratorios. Como les digo, darlos, ¿verdad? O sea, reunirnos con ustedes, explicarles la clase teórica, o sea, laboratorio, hacer la revisión respectiva del laboratorio y luego, pues, ahí, pues, bajo la modalidad que cada docente, pues, considera necesario, ¿verdad? Puede hacer el laboratorio, se puede explicar como una clase teórica. Ahí tenemos la facilidad de que como ya somos varios docentes y entre varios, pues nos hemos distribuido los grupos teóricos. Para mi caso, que tengo el grupo teórico 1, voy a dividir la cantidad que sea de estudiantes completamente, que ahorita ya inscribieron, se supone, ¿verdad? El día de ayer. No tengo pues ni el día de antier, el lunes, perdón, no tengo ni la idea de cuánto quedó conformado el grupo teórico 1. Sin embargo, la forma va a ser dividirlo a la mitad, o sea, formo grupo teórico A y grupo teórico B, el cual atenderé pues en el horario que yo les daré a continuación. El horario que tenemos planteado en el papel es jueves para el grupo teórico 01A y viernes para el grupo teórico 01B, de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Entonces, en ese espacio ya será en la facultad, en el auditorio número 3. Ahí les voy a dar la clase práctica del laboratorio respectivo para su posterior evaluación. Ojo, posterior evaluación, o sea, en lo que le llamamos el corto, en la plataforma. ¿Sí? El corto se lo voy a realizar en la plataforma. Y el laboratorio sí se los vamos a dar de forma presencial. Muy bien. Habiendo aclarado ese punto, los del grupo teórico 01B, que tienen el horario del viernes, algunos viernes cuando hayan evaluaciones como parciales teóricos o exámenes prácticos de micro o de macro, se los vamos a cambiar. Vamos a buscar el día lunes para dar el laboratorio. Pero eso me entiendo y se lo comunico al grupo teórico, pues, en su momento. Cuando en esa semana cambiemos, no tengamos chances por la evaluación. Muy bien. Son las 7:10 ya de la mañana, habiéndole explicado un poco la modalidad, ¿verdad? Me faltó explicarles, pero con respecto al grupo teórico 1, yo trabajo con videos, yo cuelgo un video de la clase práctica respectiva, ya sea, por ejemplo, laboratorio 1, laboratorio 2, 3 y 4, que entran en el primer cómputo. Al finalizar los 4 laboratorios en la quinta semana, entonces nosotros realizamos lo que es su respectiva evaluación.
Eh, no, Karen, me está preguntando Karen que si yo le voy a enviar listado por Facebook. Yo no manejo, es más, yo no tengo esa red social de Facebook, así que nunca me busquen ahí porque no tengo esa red. La única red que conozco es WhatsApp, sin embargo, tampoco utilizo el WhatsApp para interactuar con ustedes, ¿no? Sino que todo lo hacemos pues por la plataforma. La evaluación la hacemos ahí, los listados ahí, la podemos colgar los listados. Cuando yo subo notas, por ejemplo, del parcial, ahí cuelgo los listados para que ustedes los puedan entrar a la plataforma y revisar, ¿verdad? Y ver su nota. Muy bien. Aclarando eso, les decía que la evaluación del práctico de micro sería entrar en el aula, por ejemplo, en el auditorio, por ejemplo. Entonces, lo haría en una semana. Yo les pondría el horario, buscaría el espacio físico y la hora, porque probablemente dividiría 4 grupos de subgrupos, por llamarles, subgrupos del total del grupo teórico 1. Entonces, yo les proyecto una lámina, digamos, en este caso serían 20 diapositivas. El grupo que esté adentro, digamos que sean 30, por ejemplo. Les paso una diapositiva en la cual les proyecto una imagen, una lámina, les señalo con una fecha cierta estructura, les puedo preguntar directamente. Escriba el nombre de la estructura. Yo les voy a dar una papeleta en físico en la cual ustedes van a escribir lo que se le está preguntando, lo que se le está proyectando. Y usted lo escribe, pues, según el número de preguntas. Lo que le quiero decir es que es por lo general 20 preguntas, 20 láminas que yo le proyectaría para 20 preguntas. Entonces, al finalizar, esto por ende, lógicamente nos dice que dura 20 minutos, ¿verdad? Al finalizar, pues, la pregunta número 20, ahí termina, pues, el examen práctico. Luego yo recojo las papeletas en físico y me las llevo para su evaluación. Y luego les cuelgo las notas en lo que es la plataforma. Y entonces así sería como trabajaríamos el examen práctico de micro para el grupo teórico 1. Para el grupo teórico 2 y 3, pues los doctores, mis compañeros, colegas, pues tienen su otra modalidad, ¿verdad? Pero ya les estoy diciendo yo para el grupo teórico 1. Muy bien, antes tienen que haber estudiado unos videos que yo les cuelgo en la plataforma para que ustedes los pasen repasando. Y de ahí les evalúo. Muy bien. Esos videos yo les hago, los he elaborado de la información del manual de micro. He colocado unas imágenes de las láminas. Generalmente las he extraído de lo que son los cortes histológicos y de un atlas, del atlas de Nolasco. Y vamos señalando la estructura según nos pide el manual, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, pues ahí les voy a colgar algún video para que ustedes los vayan viendo. Muy bien. Bien, después de que nos dimos 15 minutos para estudiar todo esto, saludo pues a todos cordialmente, les doy los buenos días a todos y todas los presentes. Hacer énfasis en los estudiantes que estuvieron puntuales antes de las 7. Les agradezco mucho su puntualidad. Y también quiero agradecerles a todos en general la permanencia, ¿verdad? La permanencia. Pueden que ustedes lo lleven por control remoto esto, digamos, me explico en el sentido de que, bueno, ya están adentro ahorita de la sesión, digamos, ¿verdad? Y se pueden ir a echar su sueño, ahí dejan pues que la reunión siga, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Entonces, yo en ese sentido ahorita no voy a tener tiempo de, aunque le podría tomar foto de al listado, pero igual no se puede constatar que usted esté ahí del otro lado, al menos que se vaya llamando nombre por nombre, pero no voy a tener el tiempo pues hacer, para disponerme a hacer esa medida, ¿verdad? Porque el grupo es demasiado grande. Bien, después de haberles saludado, darle los buenos días a todos los que no había saludado aún, incluso, nos disponemos a lo que es dar la clase. Voy a presentar la clase. Una vez que la esté presentando, iniciaré la grabación de la clase, ¿verdad? En ese momento ya no me vayan a interrumpir porque la clase se está grabando y luego pues que yo cierre la grabación, daré un pequeño espacio pues si tienen alguna observación de la clase que les he presentado o si tienen algún comentario que hacer, alguna aportación que hacer, etcétera, etcétera. Entonces ahí dejamos el espacio respectivo para que quede manifieste, pues, se manifieste si alguien lo desea. Muy bien. Luego, quiero decirles que la clase de ahora es bastante corta, pues según el resumen que yo he sintetizado, he sacado para ello. Más sin embargo, quiero decirles que la he sacado de la histología de Rose, séptima edición, capítulo 11, y ahí pues se encuentra el tema, ¿verdad? La temática dicha, tejido muscular. Veamos el tejido muscular. Y va desde la página 339 el capítulo hasta como por la 365, 367 por ahí, para que tengan una idea del tamaño del capítulo. Muy bien. Les voy a presentar y les voy a decir, desde este momento comienzo a grabar, ¿verdad? Y luego yo pues me enfoco en ir presentándoles pues cada una de las de las imágenes, ¿verdad? Como ya les dije, este es corto, creo que vamos a terminar antes de las 9. Así es de que voy hacia eso. Muy bien. Bien. Lo que alguien me confirme si puede ver las diapositivas, si pueden, son visibles. Sí, son visibles. Ah, muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos a regresar acá para iniciar la grabación. Bien, desde este momento comenzaré a grabar.
Tejido muscular. Bien, presentado por Dr. Rivera, mi persona. Bien, en esta sesión iniciaremos hablando de las generalidades del tejido muscular. Primeramente mencionaremos diciendo que el tejido muscular tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y de sus partes y de los cambios en el tamaño y de la forma de los órganos internos, de la forma que estos toman, porque estos se van a adecuar en su tamaño cuando estos se forman en su totalidad, dependiendo pues del molde que los acopla, ¿verdad? Muy bien. Este tejido se caracteriza por cúmulos de células alargadas, especializadas, dispuestas en haces paralelos. Paralelos, pues, significa que van juntamente, ¿verdad?, a la par, y que cumplen la función principal de la contracción. De la contracción muscular nos estamos refiriendo. La interacción del miofilamento es la causa de la contracción de las células musculares. Aquí lo decimos puntualmente. La interacción de los miofilamentos es la causa de la contracción de las células musculares. Muy bien. 10 tipos de miofilamentos están asociados con la contracción celular. Y nos vamos a referir al primero, que hablamos de los filamentos delgados. ¿Cuáles son las características de este? Bien, primeramente en su medida, pues estos miden los filamentos delgados de 6 nanómetros a 8 nanómetros de diámetro. Y uno le pueden llamar micras o micrómetros, como quieran, un micrómetro de largo. Están compuestos principalmente por la proteína denominada actina. Cada filamento delgado de actina filamentosa contiene actina F. Es un polímero formado sobre todo por moléculas de actina globular. Y esta es la actina G. Como segundo punto nos vamos a referir a los filamentos gruesos. Las características de este es que miden de 15 nanómetros de diámetro por 1.5 micras o micrómetro de largo. Estos tienen un poquito más de tamaño, ¿verdad? Y principalmente por la proteína miosina 2. Cada filamento grueso consiste en una cantidad de 200 a 300 moléculas que se aglomeran de manera regular, paralela, pero de forma escalonada. Mientras que las partes correspondientes a las cabezas se proyectan hacia afuera según un patrón helicoidal regular. Los dos tipos de miofilamentos, tanto el delgado como los gruesos, ocupan la mayor parte del volumen citoplasmático, que en las células musculares también reciben el nombre de sarcoplasma. Bien, este término de sarcoplasma deriva, digamos, o etiológicamente lo podemos dividir en sarcos, que significa del griego carne, y plasein, que significa formar. Entonces, la formación de carne, ¿verdad? O de la carne, digamos. Dándole una interpretación, pues, un tanto más lógica, digamos. La actina y la miosina también están presentes en la mayoría de los tejidos celulares, no solo en el muscular, aunque en cantidades considerablemente menores. Sin embargo, en el tejido muscular, pues estas cantidades se encuentran mayor presente en el organismo, o sea, en todo el cuerpo humano. Bien. Donde se cumplen una función en las actividades celulares como la citocinesis, la exocitosis y la migración celular. En cambio, las células musculares contienen una gran cantidad de filamentos contráctiles
alineados que utilizan con el único propósito de producir un trabajo mecánico. En cambio, los otros tejidos, pues, cumplen otro tipo de funciones fisiológicas y bioquímicas. El músculo se clasifica de acuerdo con el aspecto de las células contráctiles. Un punto que hay que tomarlo, pues, un punto muy, una aseveración muy puntual, digamos. Bien, se reconocen dos tipos principales de músculo. Por un lado tenemos el músculo estriado, en el cual las células exhiben estriaciones transversales visibles, y de ahí su nombre de estriado, ¿verdad? Visibles, con el microscopio electrónico. Y por otro lado tenemos el músculo liso, en el cual las células no exhiben tales estriaciones transversales. Y por eso el nombre de músculo liso, porque a la vista no podemos visualizar. Bien, tenemos que el tejido muscular estriado, haciendo referencia al primero, puede además subclasificarse según su ubicación. Así tenemos de tres tipos. El primero, que es el músculo esquelético, este se fija al hueso y es responsable por el movimiento del esqueleto axial y del esqueleto apendicular. Cuando vean su primera clase, si ya la vieron, ¿verdad? El esqueleto, ahí ustedes se darán cuenta que hago referencia con esqueleto axial y apendicular. Bien, haciendo referencia a estos dos esqueletos, también tiene que ver con el mantenimiento de la posición y de la postura corporal. Además, los músculos esqueléticos del ojo, como lo son músculos oculares extrínsecos que ejecutan el movimiento ocular preciso. Bien, por otro lado tenemos el músculo estriado. El estriado visceral es morfológicamente idéntico al músculo esquelético, pero está restringido a los tejidos blandos, a saber, como por ejemplo, la lengua, la faringe, la parte lumbar del diafragma y la parte superior del estómago. Estos músculos tienen un rol esencial en el habla, en la respiración y en la deglución. Bien, por último vamos a pasar al músculo cardíaco. Es un tipo de músculo estriado que se encuentra en la pared del corazón y en la desembocadura de las venas grandes que llegan a este órgano. Ahí se encuentra limitado el músculo cardíaco. Muy bien, seguimos. Las estriaciones transversales, de la cual pues es el punto en la cual nosotros hemos fijado, mejor dicho, es el punto en el cual pues se tomó en cuenta para subdividirlo, el grupo muscular. En el músculo estriado se producen en gran parte por una disposición intracitoplasmática específica de los miofilamentos delgados y también de los miofilamentos gruesos. Esta disposición es la misma en todos los tipos de células musculares estriadas. Las diferencias principales entre células musculares esqueléticas y células musculares cardíacas están en lo que son puntos como lo son su tamaño, la forma que tienen y la organización relativa entre ellas. Entonces son los puntos en los cuales se diferencian. Bien, vamos a hablar de las células musculares lisas. Las células musculares lisas no exhiben estriaciones transversales debido a que los miofilamentos no alcanzan el mismo grado de orden en su distribución. Además de ese punto, los miofilamentos que contienen miosina en el músculo liso son muy lábiles, cambiantes, pues. En cambio, el músculo liso se limita a vísceras y al sistema vascular,
desde aquí ya estamos dando la introducción hacia dónde lo vamos a encontrar. El músculo liso, repito, se limita a las vísceras y al sistema vascular, a los músculos erectores del pelo también en la piel y a los músculos intrínsecos del ojo, como lo acabo de mencionar anteriormente. Muy bien, acá tenemos lo que es una fotomicrografía del tejido muscular esquelético. Acá, en esta fotomicrografía, en el esquema A, que es el que estoy señalando con el puntero, acá en el esquema A, esta fotomicrografía de poco aumento nos muestra un corte longitudinal del tejido muscular esquelético. Aquí vamos a observar las fibras musculares. Cuando decimos fibras musculares, nos estamos refiriendo a las células musculares, que se disponen en fascículos paralelos. Su orientación es vertical y la longitud de cada fibra es tal que se extiende más allá de los bordes superiores e inferior de la fotomicrografía. Entonces aquí pasa del corte, ¿verdad? Ya no lo alcanzamos a ver. Entonces, vamos a observar que del lado izquierdo tenemos al epimicio, acá. Es esta estructura que vemos acá como pared, ¿verdad? Aquí se ve una forma como pared. Aquí tenemos el epimicio. También a la vaina del tejido, que es una vaina, ¿verdad? Que contiene o está formada de tejido conjuntivo denso que rodea al músculo. También vamos a ver los fascículos. Aquí tenemos uno, ¿verdad? Un fascículo que recorre. Aquí tenemos otro fascículo, ¿verdad? Donde se integra. Y no vemos dónde inicia o termina, ¿verdad? Porque el corte ya no lo deja ver. Entonces, estos fascículos. Aquí alcanzamos a ver un nervio que se encuentra entre los fascículos, ¿verdad? Distribuido entre los fascículos. Y ahora voy a hablar de la parte B del corte. Este corte es a mayor aumento, es con más aumento. Las estriaciones transversales de las fibras musculares se observan con facilidad. Los núcleos de las fibras de los músculos esqueléticos están ubicados en el citoplasma, justo debajo de la membrana plasmática. Entonces aquí tenemos algunas fibras musculares y dentro de las fibras podemos nosotros alcanzar a ver las estriaciones. En cada fascículo, mira, en cada fibra podemos lograr ver las estriaciones que recorren de forma pues transversal. Muy bien, esto es lo que había que identificar y explicar de esta fotomicrografía. Ahora vamos a entrar de lleno a hablar de cada uno de los grupos musculares. Vamos a hablar primero del músculo esquelético. Las células del músculo esquelético, denominadas fibras del músculo esquelético, son nada más sinsitios multinucleados muy largos y cilíndricos, con diámetros entre 10 micras y 100 micras, o micrómetros, como ustedes quieran, es la misma medida, ¿verdad? Según en el contexto que usted lo esté hablando. Las fibras de músculo esquelético se sostienen juntas mediante el tejido conjuntivo. Ajá, ya dijimos tejido conjuntivo. Dentro de ello vamos a encontrar de tres tipos. Primero, el endomicio. Este rodea las fibras individuales. En segundo lugar, tenemos el perimicio. Este rodea un grupo de fibras para formar un fascículo. Y por último tenemos el epimicio, que es tejido conjuntivo denso que rodea todo el músculo, como lo vimos en la fotomicrografía que les acabo de presentar. Bien, acá se distinguen tres tipos de fibras musculares esqueléticas, con base en la rapidez de la contracción. Estos son los criterios, en base a la rapidez de la contracción, a la velocidad enzimática y también en base al perfil metabólico. Los tres tipos de fibras son, en primero tenemos lo que son las rojas,
son las de tipo 1, oxidativas y lentas. Ese es el primer grupo. El segundo, tenemos el grupo denominado intermedias, que es de tipo 2A. Estas son glucolíticas oxidativas rápidas. Y por último tenemos a las blancas. No, a las no, voy a decir blancas. También son de tipo 2, pero el grupo es B, son de tipo 2B, son glucolíticas y también son rápidas. Y esa es la diferencia entre los tres grupos de fibras musculares esqueléticas. Ahora vamos a hablar de lo que es la subunidad estructural y funcional de la fibra muscular, es nada más que la miofibrilla. Entonces, si nos preguntamos cuál es la unidad estructural y funcional de la fibra muscular, es la miofibrilla. Muy bien. Está compuesta por miofilamentos. Estos se encuentran en disposición alineados en forma precisa. Así tenemos, como ya hablamos antes, los filamentos gruesos que contienen miosina y los filamentos delgados que contienen actina. La unidad contráctil más pequeña del músculo estriado es el sarcómero. Por si ya queda entendido. Es el sarcómero, es la unidad contráctil más pequeña en el músculo estriado. Bien, vamos con el segundo bloque acá. La disposición de los filamentos gruesos y también de los delgados da origen a las diferencias de las densidades que producen las estriaciones transversales de la miofibrilla. Y con ello vamos a tener como resultado lo que es el aparecimiento de la banda I, que es de tipo isotrópica de tensión clara. Contiene principalmente. Y luego tenemos a los filamentos, contiene principalmente filamentos delgados, adheridos a ambos lados de la línea Z. Y en segundo lugar tenemos a banda A. Este es de tipo anisotrópica. Al contrario de la anterior, es de tinción oscura. Y esta contiene principalmente filamentos gruesos. Y ahí ya vamos viendo pues cómo se van derivando y cómo se van pues subclasificando. Aquí tenemos que los filamentos gruesos, estos últimos que mencioné, los filamentos gruesos están compuestos principalmente por moléculas de miosina, de tipo 2, miosina 2. En cambio, los filamentos delgados están compuestos por actina y dos proteínas reguladoras principalmente. Y entre ellas, ¿cuáles son estas dos? Mencionamos primero a lo que es a la tropomiomicina y en segundo lugar a la troponina. Bien, vamos a hablar de las líneas Z, ya que hicimos referencia en este bloque de las líneas Z. Las líneas Z se encuentran entre los sarcómeros y contienen proteínas fijadoras de actina, principalmente alfa-actina, y proteínas de la matriz Z. Ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo de los puentes transversales de actomiosina. Este consiste en una serie de fenómenos bioquímicos y mecánicos acoplados que ocurren entre las cabezas de las miosinas y las moléculas de actina, que conducen a la contracción muscular. Acá tenemos que existen 5 etapas reconocibles de este ciclo que acabamos de mencionar, del ciclo de los puentes transversales de la actomiosina. Entonces tiene 5 etapas: la adhesión, la separación, la flexión, la generación de fuerza y la readhesión. Estas son las 5 etapas pues reconocibles. Bien, luego tenemos que la regulación de la contracción muscular involucra lo que es el ion de calcio. Para este caso es un catión, ¿verdad? El ion de calcio. Le vamos a llamar de aquí en adelante el calcio únicamente.
el ion de calcio. El retículo sarcoplásmico, el sistema de túbulos transversos. Entonces involucra esos elementos: el calcio, el retículo sarcoplásmico y el sistema de túbulos transversos. Luego tenemos que el retículo sarcoplásmico forma grandes cisternas terminales que sirven como reservorio para este ion de calcio. Luego tenemos que membrana plasmática contiene una abundante cantidad de conductos con compuerta para la liberación de este calcio. Entonces ahí tenemos a los receptores de la rianodina. Luego tenemos a los túbulos transversos. Vamos a hablar de ellos, de los túbulos transversos, que en los esquemas los vamos a observar como, o dibujos o esquemas o ilustraciones, los vamos a observar como túbulos T, que son túbulos transversos. Están formados por invaginaciones del sarcoplasma que penetran en la fibra muscular entre cisternas terminales adyacentes, y estas tienen una abundante cantidad de proteínas sensoras de voltaje. Y aquí tenemos a los receptores sensibles de la dihidropiridina. Siempre hablando de los túbulos T y de las dos cisternas terminales contiguas, se denominan una tríada. Entonces, una vez que hemos identificado a esta estructura denominada tríada, ¿verdad?, formada por los túbulos y las dos cisternas terminales contiguas, esto es una tríada. Ahí nos está diciendo el nombre, el término, ¿verdad? Contiene tres elementos. Las tríadas se localizan en la unión entre las bandas A y las bandas I. 2 por cada sarcómero. Ahora vamos a hablar de la despolarización. La despolarización de la membrana del túbulo T desencadena la liberación de calcio desde las cisternas terminales para iniciar la contracción muscular mediante la unión del complejo troponina-tropomiosina. Ahora, la relajación muscular se produce por la reducción de la contracción de calcio citosólico libre. Entonces aquí hemos hablado de dos fases, de lo que es la contracción y de lo que es la relajación muscular. Bien, la unión neuromuscular, a eso le vamos a denominar placa motora terminal, es el área de contacto de las terminaciones axónicas con la fibra muscular. Aquí en esta unión neuromuscular, o sea, en esta placa motora terminal, la terminal axónica, o sea, donde termina el axón, contiene el neurotransmisor llamado acetilcolina. Bien, la liberación de esta acetilcolina en la hendidura sináptica de la unión neuromuscular inicia la despolarización de la membrana plasmática, la cual conduce a la contracción muscular. Los husos musculares encapsulados y los órganos tendinosos de Golgi, ya estamos hablando del tendón, ¿verdad?, son receptores sensoriales de estiramiento. Principalmente el que se encuentra ahí es un receptor denominado propioreceptores. Y este se encuentra en músculos y tendones. Muy bien. Todo lo anterior era relacionado a la musculatura estriada. Hoy pasamos al segundo grupo, que es el músculo cardíaco. Bien, el músculo cardíaco es estriado y contiene el mismo tipo y la misma distribución de filamentos contráctiles que el músculo esquelético. Las células musculares cardíacas
son denominados miocitos cardíacos. Son células cilíndricas cortas con un solo núcleo posicionado centralmente. Están unidas entre sí por discos intercalares para formar una fibra muscular cardíaca. Los discos intercalares consisten en uniones especializadas de adhesión célula a célula, que contienen fascias adherens, uniones de hendidura y mácula adherens, que es un desmosoma. Las cisternas terminales son mucho más pequeñas que las del músculo esquelético y con túbulos T forman diadas. Aquí ya no se le denominan triadas como en el músculo esquelético, sino aquí se les llaman diadas, que se ubican a la altura de la línea Z, una por sarcómero. La vamos a visualizar en uno de los esquemas que les voy a mostrar después. Luego tenemos que el pasaje de calcio de la luz del túbulo T al sarcoplasma del miocito cardíaco es esencial para iniciar el ciclo de la contracción. Ya lo habíamos dicho antes en un párrafo, la liberación del calcio pues sirve para iniciar lo que es la contracción. Las células musculares de conducción cardíaca, que se denominan fibras de Purkinje, exhiben una contracción rítmica espontánea. Generan y transmiten con rapidez potenciales de acción a varias partes del miocardio. Y de ahí pues que genera, ¿verdad? Esa chispa que da origen pues a lo que es el movimiento y los latidos. El sistema nervioso autónomo regula el ritmo de contracción muscular cardíaca. Bien, todo lo anterior es relacionado pues a la musculatura cardíaca. Ahora hablamos de un tercer grupo que es la musculatura lisa o el músculo liso. El músculo liso en general se presenta como haces o lágrimas de células fusiformes, es la forma que tienen las células, son fusiformes, pequeñas y no son grandes como las anteriores, son pequeñas y son alargadas. Estas son denominadas como fibras, con finos extremos aguzados. Se especializan en las contracciones lentas y prolongadas. Las células musculares lisas poseen un aparato contráctil de filamentos delgados y gruesos y un citoesqueleto de filamentos intermedios de desmina y vimentina. En cuanto a la miosina del núcleo liso, se ensambla en filamentos gruesos de miosina polares laterales. Ahí actúa la miosina. No forman sarcómeros y no exhiben estriaciones como lo hacen en el músculo estriado. Los filamentos delgados contienen actina, tropomiosina, que es una isoforma del músculo liso. Caldesmona y calponina, no hay, en este grupo no tenemos troponina asociada con la tropomiosina del músculo liso. En cuanto a los filamentos delgados, están unidos a densidades citoplasmáticas o cuerpos densos que contienen alfa-actinina y se ubican en todo el sarcoplasma y cerca del sarcolema. Bien, la contracción del músculo liso, vamos a hablar de la contracción de la musculatura lisa, se desencadena por una variedad de impulsos que incluyen los estímulos mecánicos, a esto se les denomina estiramiento pasivo, también a los estímulos eléctricos, aquí se da la despolarización en los extremos nerviosos y tenemos también a los estímulos químicos, ¿verdad? Que se da pues por las hormonas que actúan junto a un segundo mensajero. Bien, tenemos acá lo que es que debido a que las células musculares lisas carecen de
túbulos T, el calcio se distribuye por caveolas y vesículas. Cuando decimos caveolas nos referimos como a cuevas, pues, y a través de ellas pues se da la liberación de este calcio. Y a través también de vesículas citoplasmáticas. Y de esa forma pues llega el calcio. En cuanto a la contracción del músculo liso, se inicia por la activación de la sinasa, de las cadenas ligeras de miosina, mediante el complejo de calcio calmudilina. Bien. Y todo lo anterior era relacionado a la musculatura lisa, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la histogénesis, o sea, hablamos de inicio y de formación, ¿verdad? Histogénesis, reparación, curación y renovación, obviamente del músculo, ¿verdad? Los mioblastos, que son células, los mioblastos derivan de las células madres, miógenas, multipotenciales que se originan en el mesodermo. Entonces, hay que tener como punto principal el mesodermo, ¿verdad? De ahí derivan lo que son las células madres miógenas multipotenciales en el mesodermo, ahí se originan. Bien, al comienzo del desarrollo, estas células expresan el factor de transcripción MIOL, así lo vamos a mencionar como MIOL, que desempeña un papel clave en la activación de las expresiones genéticas específicas del músculo y de la diferenciación de todos los linajes musculares esqueléticos. Entonces, el factor clave aquí es el factor de transcripción MIOL. Muy bien. Aquí tenemos la reparación del músculo esquelético. Vamos a hablar de la reparación del músculo esquelético y de su regeneración. Puede ocurrir a partir de las células de la célula madre miógenas multipotenciales denominadas células satélites. Bien, estas células en unas clases más adelante que pertenecen al sistema nervioso, por cierto, ahí las vamos a ubicar cuando veamos la clase del sistema nervioso. Células satélites. Estas células son restos del desarrollo fetal y expresan el factor de transcripción PAX7, que son claves pues para que se dé el mantenimiento, digamos, y la reparación y la regeneración. Bien, después de una lesión tisular, las células satélites se activan, estas que mencionamos, estas se activan junto con el factor de transcripción MIOL y expresan al factor de transcripción PAD7 para convertirse en precursores miógenos, o sea, en la formación de factores miógenos, células musculares desea
Jóvenes, muy bien. Tuve una dificultad técnica acá, pero ya estamos nuevamente. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias por confirmar. Vamos a reanudar. Ok, muchas gracias. Gracias por confirmar. Vamos a reanudar donde nos quedamos. Muy bien. Decíamos, vamos a ampliar esto. Nos habíamos quedado acá. Aquí nos habíamos quedado. Que después de la lesión tisular, las células satélites se activan junto con el factor de transcripción MIOD y expresan lo que es el factor de transcripción PAC7 para convertirse en un precursor miógeno. Doctor, no está presentando. No se ve. No se ve nada. Bien, voy a reanudar la presentación. Vamos a ver. Gracias por decirme. Vamos a ver acá. Ok, me parece que ahora sí, ¿verdad? ¿Observan? ¿Pueden ver? Sí, doctor, ahora sí se observa. Sí, se Va ve. muy bien, muchas gracias. Van a disculpar las dificultades, ¿verdad? Pero a veces se nos escapan ciertas cosas. Bien. Decíamos, nos habíamos quedado nuevamente que, sin embargo, la grabación sigue, me parece. Después de una lesión tisular, las células satélites, estas se activan y están encargadas, pues, de la reparación. Habíamos dicho que eran claves aquí en la reparación. Estas se activan, estas células satélites, junto con el factor de transcripción MIOD, y estas expresan al factor de transcripción PAC7 para convertirse en precursores miógenos de células musculares esqueléticas. Muy bien. Y ahí la clave, ¿verdad? De estos miógenos, la formación de células musculares esqueléticas. Bien, la lesión en el tejido muscular cardíaco produce la muerte de los miocitos cardíacos. El músculo cardíaco es reparado junto con el tejido conjuntivo fibroso. Bien, las células musculares lisas tienen la capacidad de dividirse para mantener, para mantenerse o mantener e incrementar su cantidad y su tamaño. Buen mecanismo, ¿no? Muy bien. Todo lo anterior era lo relacionado a la regeneración y la reparación, la histogénesis y la curación y renovación de los tejidos musculares. Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno a explicar las ilustraciones, los esquemas, los dibujos, por decirlo así. Acá tenemos, ¿verdad? Igual, esta es una fotomicrografía, ¿verdad? De lo que es. Acá en el esquema A, lo traemos a gran aumento, este esquema, derivado, este pequeño recuadro que estoy señalando en el esquema B, lo traemos y es lo que vemos a mayor aumento, ¿verdad? La forma que pueden ver acá, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos es una forma de pentágono, de forma irregular, ¿verdad? Porque tiene 5 lados, lo que vemos. Vemos acá lo que es esta estructura, y vemos esta estructura, esta telita blanca que vemos acá, es el endomisio, y se encuentra acá en el esquema B, rodeado allí con una línea blanca. Entonces, lo que estamos observando aquí a mayor aumento. Bien, y acá en la explicación vamos a observar que lo que es una fotomicrografía que nos muestra la organización general del músculo esquelético. Aquí en el esquema A, en el esquema oscuro, tenemos que esta fotomicrografía electrónica de barrido con criofractura de un tejido conjuntivo muscular se obtuvo de un músculo semitendinoso bovino. De ahí es la muestra. La muestra se fijó en la rutina para el MED y después se trató con hidróxido de sodio de acuerdo con el método de maceración celular para remover las células musculares. Obsérvese la delicada estructura de panal de abeja.
del endomisio alrededor de las células musculares individuales. Muy bien, y aquí lo podemos ver en forma de panal de abeja. Tenemos acá al endomisio, como lo había mencionado. Esta estructura, pues, en forma de panal de abeja, como una celda de abeja del panal. Y ya dijimos, en el esquema B, el conjunto de estas estructuras de forma de panal de abeja, en esta aglomeración, el conjunto está rodeado pues por otra estructura, ¿verdad?, que se llama el epimicio, que lo vimos al inicio de la clase. Bien. Y tenemos otra estructura que agrupa, digamos, valga la redundancia, estos grupos que vemos acá. Esta estructura le vamos a llamar lo que es el perimicio. Bien, dentro de los grupos vamos a observar lo que es que el endomisio a lo que contiene y a lo que rodea es a una fibra muscular, y que la fibra muscular está contenida o formada por múltiples o muchas o el conjunto de miofibrillas. Bien, y que la fibra está pues, la estructura que lo contiene mayormente es el fascículo muscular. Este es un fascículo muscular. Muy bien. Así es la organización de esta estructura. Vamos a ver. La siguiente, que es, esta figura nos muestra un corte transversal de fibras musculares esqueléticas. Este corte transversal de fibras musculares, teñido con reacción NADH-TR, muestra dos tipos de fibras. Las fibras musculares pequeñas, de tinción más oscuras, como las podemos ver aquí en color azulada, o violáceas, azules, digamos, exhiben actividad enzimática oxidativa intensa y corresponden a fibras oxidativas lentas del tipo 1. Las fibras más grandes, poco teñidas, o sea, más claras, como lo vemos acá, más claras, poco teñidas, corresponden a las fibras glucolíticas rápidas de tipo 2B, como las mencionamos en la descripción antes. Bien, en el recuadro vemos la diferencia entre tipo oscuras y tipo claras, ¿verdad? Acá tenemos porciones de dos tipos de fibras con más aumento. La reacción también sirve para detectar mitocondrias que contienen enzimas oxidativas. Los componentes contráctiles, es decir, las miofibrillas, esas no se tiñen. Muy bien. En la siguiente, bien, nos muestra lo que es la organización del músculo esquelético también, donde vemos a mayor aumento lo que es alcanzamos a ver un hombro aquí, vean, un hombro en el cual pues tenemos el brazo. De digamos, vamos a sacar un ejemplo que es el músculo del bíceps, por ejemplo, que es un músculo esquelético. Del músculo bíceps vamos a analizar lo que es, contiene muchos fascículos musculares. Y el fascículo muscular está compuesto por fibras musculares, como lo vemos acá. Entonces, acá ya hemos extraído a la fibra muscular, y de la fibra muscular vamos a extraer, por decirlo acá, lo que es la fibra muscular. Esta está compuesta por miofibrillas. Bien, extraemos una de esas miofibrillas, que la tenemos ya acá, miofibrillas compuestas por miofilamentos. Y ahí observamos lo que le da el aspecto de líneas transversales paralelas, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son contenidos al sarcómero, como ya lo habíamos mencionado. Entre los sarcómeros dijimos que iba a estar entre las líneas Z, y aquí está una línea Z, y aquí tenemos a la otra línea Z. Esta estructura contenida es un sarcómero. Bien, nos vamos a la descripción donde nos explica pues que un músculo esquelético consiste en haces de fibras musculares denominados fascículos. A su vez,
Cada fascículo está compuesto por un conjunto de fibras musculares, que son células alargadas, como lo ven acá, ¿verdad? Ya, son estructuras alargadas, ¿verdad? Contenidas unas con otras. Entonces son alargadas. La fibra muscular consiste en una colección de unidades longitudinales, las miofibrillas, las que a su vez están compuestas por miofilamentos de dos tipos y filamentos gruesos, como lo que son la miosina, y filamentos delgados que contienen lo que es actina. Los miofilamentos están organizados en un modo específico que le imparte a la miofibrilla y a la fibra un aspecto estriado, que se llaman estriaciones transversales, como lo vemos acá. La unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, y aquí lo estamos viendo, es el sarcómero, que se extiende en ambas direcciones desde la línea Z hasta la siguiente, y aquí lo vemos. Aquí está una banda que es la línea Z y se extiende hasta la siguiente. Toda esta estructura contenida es el sarcómero, hasta la siguiente. Entonces también tenemos que la banda A marca la extensión de los filamentos de miosina. Los filamentos de actina se extienden desde la línea Z hasta la región de la banda A, donde se interdigitan con los filamentos de miosina, como se ilustra en la figura. Y aquí tenemos esta otra que nos va a ayudar pues a su mayor asimilación. Bien, aquí tenemos lo que es un sarcómero distendido. Esta es la estructura. Entonces tenemos acá una línea Z y otra línea Z, ¿verdad? Entonces tenemos un sarcómero. Aquí tenemos contenido en la línea Z lo que es un filamento delgado, acá, estos son filamentos representados en este color oscuro, y el que está representado en color marrón es un filamento grueso, y en color azul un filamento delgado. Bien, la estructura que se ve en forma gris acá, en la línea Z, donde está, es, aquí está contenida lo que es la banda I, y aquí en esta línea Z también podemos ver otra banda I. Y en medio tenemos, que es la de color gris, que la vemos verticalmente, a una banda A. Igual para cada uno de los ejemplos de cada sarcómero. Aquí tenemos, este ejemplo es un sarcómero distendido. Decía que acá también está contenida la banda H. Más adelante vamos a hablar de ella. La banda H, acá. Y lo vemos en cada uno de los ejemplos de sarcómero. Aquí tenemos un sarcómero relajado y aquí un sarcómero contraído. Entonces tenemos tres ejemplos. Uno distendido, e incluso se ve hasta más alargada la estructura. Uno relajado, se ve de forma normal, digamos, que es el punto medio. Y uno contraído, donde las estructuras se ven pues hasta más pequeñas, no más cortas, digamos. Bien, aquí tenemos a la banda I, aquí a la banda H, aquí a la línea M, y aquí a la banda A con posición. Bien. Recuerden que la estructura tiene forma, la estructura donde estaba, que el endomisio contenía, ¿verdad? Esa estructura tiene forma de celda de Panal, y aquí lo estamos viendo, así lo veríamos. A la banda ahí, y vemos su distribución dentro de la celda de célula de Panal, así la veríamos. A la banda H, así lo veríamos. Igual a la línea M y a la banda A con superposición. Bien. Sarcómeros en estados funcionales diferentes, ¿verdad? Como lo mencionamos. Distendido, relajado y contraído. En el estado relajado, que es el estado medio, este de en medio acá, en el estado relajado, que es el medio, la interdigitación de los filamentos delgados de actina y gruesos que contienen miosina no está completa. La banda H, que está acá, la banda H, y la banda I, que la podemos observar acá, y la banda I,
y son relativamente amplias. Mientras que en el estado contraído, en esta estructura de acá, vemos a la banda H acá y a la banda I acá. En el estado contraído, la interpretación de los filamentos delgados y gruesos se incrementa según el grado de contracción. En el estado distendido, o sea, en este ejemplo de arriba, en el estado distendido, los filamentos delgados y gruesos no interactúan y las bandas H y I son muy amplias, como lo podemos ver. La banda I y la banda H son muy amplias. La longitud de las bandas siempre permanece igual en los ejemplos, como lo pueden ver, y corresponde a la longitud de los filamentos gruesos, ¿sí? En cada uno de los ejemplos, no cambia. Mientras que la longitud de las bandas H e I cambian nuevamente en proporción al grado de relajación, según el ejemplo, ¿verdad? O grado de contracción de la estructura ya denominada sarcómero. También se muestran los cortes transversales a través de las diferentes regiones del sarcómero. A través de los filamentos delgados de la banda I. Sí, a través de los filamentos gruesos de los filamentos delgados de la banda I. Y a través de la banda H también. A través del centro de la banda A, donde los filamentos gruesos contiguos se vinculan para formar líneas M, que son estas de acá. Aquí tenemos la línea M, ¿verdad? Líneas M a través de la banda A, donde los filamentos gruesos y delgados se superponen. Y aquí ya lo tenemos el ejemplo, banda A con superposición. Observe que cada filamento grueso está dentro del centro de una formación hexagonal de filamentos delgados. Y aquí lo vemos. Ok. Bien, acá esta es una figura que es un diagrama de la organización de la fibra muscular estriada. El diagrama ilustra la organización del retículo sarcoplásmico y su relación con las miofibrillas. Vamos a observar acá que en las fibras musculares estriadas, a cada sarcómero le corresponden dos túbulos transversos. Cada túbulo T está ubicado a la altura de la unión entre las bandas A e I y se forma como una invaginación del sarcolema del músculo estriado. Está asociado con dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico que rodea cada miofibrilla. Una cisterna a cada lado del túbulo T, la estructura triple, como se observa en el corte transversal, donde las dos cisternas terminales flanquean el túbulo transverso a la altura de la unión entre las bandas A e I. Se denomina tríada, como ya lo habíamos visto ya en el contenido teórico, ¿verdad? La despolarización de la membrana del túbulo T inicia la liberación de iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico y finalmente desencadena la contracción muscular. Vemos un esquema acá, ¿verdad? Donde tenemos al sarcolema, que es la estructura que rodea toda esta, o con esta especie de membrana, digamos, el sarcolema. Aquí podemos observar lo que es líneas Z, bandas I acá, líneas Z acá, tríadas acá. Acá podemos ver a una de las tríadas, que ya dijimos por lo que estaban compuestas, a los túbulos T en medio de la tríada, el túbulo T. Y tenemos acá también lo que son la cisterna terminal del retículo, sarcoplásmico, ¿verdad? Una de este lado y una de este lado, que junto con el túbulo T forman a la tríada. Bien, esta otra figura es una fotomicrografía de uniones neuromusculares. Esta preparación está con una sustancia que se llama argéntica. Es una preparación argéntica que muestra un nervio motor y sus ramificaciones finales que conducen a las uniones neuromusculares. Estamos hablando prácticamente de las placas motoras terminales. Y este es un ejemplo de una placa motora terminal. Aquí vemos que ya está haciendo contacto pues, con el músculo estriado. Las fibras musculares esqueléticas están orientadas en forma horizontal en el campo y están cruzadas perpendicularmente por las fibras nerviosas motoras.
Aquí vamos a observar que estas fibras pierden su vaina de mielina en su posición distal y se dividen en muchos engrosamientos pequeños para formar un cúmulo de uniones neuromusculares. En un laboratorio lo vamos a ver mejor cuando veamos placas y receptores. Entonces ahí vamos a ver mejor cómo está conformada la placa terminal. Bien, acá tenemos en esta otra figura la fotomicrografía del músculo cardíaco en un corte longitudinal y lo vemos en disposición, ¿ves? Los fases longitudinales. Las flechas, aquí hay una flecha, aquí hay otra, ¿ves? Señalan una línea. Bien, está señalando lo que son los discos intercalares y aquí los vemos, esta línea que se ve aquí moradita en cada uno de las longitudes, o sea, se superponen perpendicularmente, ¿verdad? A la longitud de los fases. Los discos consisten en uniones intercalares especializadas entre las células musculares cardíacas. Aquí vamos a observar también la clara ramificación de las fibras musculares. Bien, aquí tenemos un diagrama de la organización de la fibra muscular cardíaca, donde tenemos que los túbulos T del músculo cardíaco son más grandes que los túbulos T del músculo esquelético. El cardíaco son más grandes los túbulos T que los del músculo esquelético y llevan una cubierta de material de lámina externa hacia el interior de la célula. También son diferentes porque están ubicados a la altura de la línea Z. La porción del retículo sarcoplásmico contiguo al túbulo T no tiene la forma de una cisterna dilatada, sino que está organizada como una red anatomosada llamada diada. Y eso ya lo vimos en el contenido teórico, en una de las diapositivas. Bien, tenemos acá, como siempre, lo que es el sarcolema, que es la membrana que rodea la estructura. En el centro, en color morado, tenemos al núcleo. Aquí tenemos al túbulo T, que es la primera que nos menciona acá, al túbulo T. Acá tenemos túbulo T, aquí también, aquí también, aquí también tenemos túbulo T. Aquí tenemos línea Z, aquí un retículo sarcoplásmico, banda H por acá, línea M, y aquí pues, como ya estamos viendo lo que es la musculatura cardíaca, ya no se trata de una tríada, sino de una diada, que solo está compuesta por dos estructuras, como lo señala la línea, ¿verdad? Por el túbulo T y pues por la otra estructura que les mencionaba, que era una cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Ajá, esta es una cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Entonces, la unión de estas dos estructuras es una diada. Bien, acá otra fotomicrografía de músculo liso de un colon humano. Vemos el músculo liso que se muestra en esta fotomicrografía, se dispone en dos capas. En la izquierda, que es esta acá, que se ve como más gruesa, digamos, ¿verdad? En la izquierda, las células musculares están seccionadas longitudinalmente. Y así lo podemos ver, longitudinalmente, en esa disposición. En la derecha, acá, el corte, en la derecha, el corte es transversal. Las células musculares lisas son alargadas y tienen extremos estrechos. Aquí vamos a observar que los núcleos en las células musculares en el corte longitudinal, acá, son alargados, como los podemos ver, las distintas células son alargadas. En cambio, los del núcleo de las células musculares en corte transversal, como lo son acá, transversal, tienen una silueta circular, ¿sí? Así, y se observan más, y son más pequeñas, pueden observarse. Asimismo, en este corte transversal, parece que algunas de las células carecen de núcleos, pero en otras sí se observa, en algunas no. Carecen de núcleo. Un reflejo de que la célula se seccionó a la altura de uno de sus extremos. Además, vamos a observar acá que los límites entre las fibras musculares lisas seccionadas en forma longitudinal no son nítidos por el modo en que las células se ubican una sobre la otra en el espesor del corte. O sea, es un tejido que se ve más denso, por decirlo de
por sintetizarlo de esa manera. Bien, y acá pues les traigo un cuadrito, ¿verdad? Como para resumir todo, un cuadrito que son las consideraciones funcionales. Es una comparación de los 3 tipos de músculo. Muy bien. Entonces acá tenemos la forma, cómo se ve, visualmente cómo se ve. Este es el músculo esquelético, ¿sí? Este es el músculo cardíaco, ¿sí? Se ve más complejo, ¿no? Y aquí este es el músculo liso. Si pueden ver, vea, con células, pues son grupos de células longitudinales. Y en el centro pueden ver los núcleos, miren en la célula. También acá en el esquelético. Características estructurales y comparación entre cada uno de ellos. Bien, en cuanto a la célula muscular, es una célula grande, alargada, de 10 micrómetros a 100 micrómetros de diámetro, 100 centímetros de longitud. Por ejemplo, el músculo sartorio, ¿verdad? Que recuerden que es el músculo más grande del cuerpo humano. Acá tenemos células en el músculo, las células. ¿Cómo se ven? La célula muscular en el músculo cardíaco es una célula corta, angosta, de 10 micrómetros, 100 micrómetros de diámetro, por 80 micrómetros, 100 micrómetros de longitud. En cuanto, como se ve la célula muscular en el músculo liso, es una célula corta, alargada, de forma fusiforme, y su tamaño es de 0,2 micrómetros a 2 micrómetros de diámetro, por 20 micrómetros a 200 micrómetros de longitud. Entonces aquí tenemos las medidas. La ubicación. Bien, ¿dónde se ubica el músculo esquelético? El músculo del esqueleto estriados viscerales, por ejemplo, la lengua, el esófago, el diafragma, por ejemplo. El músculo cardíaco lo vamos a ubicar en lo que es el corazón, en las venas, en la vena cava superior, en la vena cava inferior y en las venas pulmonares. Y el músculo liso lo vamos a ubicar en los pasos, y en los órganos y en las vísceras. El músculo liso. Bien, componentes del tejido conjuntivo. En el músculo esquelético tenemos los 3 componentes: el epimicio, el perimicio y el endomicio. En el músculo cardíaco tenemos el endomicio, que es tejido conjuntivo subendocárdico y subpericárdico. Entonces solo tenemos endomicio. Y en el liso tenemos endomicio, que es vainas y fascículos. En cuanto a la fibra, en el músculo estriado, son células musculares esquelética individual, ¿sí? Como ya lo vimos en el dibujo aquí en su forma. Ajá. Mientras en el cardíaco hay disposición ramificada lineal de varias células musculares. Se ven más complejas, se ven como unidas. Y las células musculares lisas es individual. Ustedes pueden ver, pues sí se juntan, se agrupan, ¿verdad? Pero la célula muscular es lisa individual. En cuanto a la estriación, en el músculo estriado sí se observa la estriación. En el músculo cardíaco sí se observa, pero en el músculo liso no. Carece de estriación. En cuanto al núcleo, en las células del músculo estriado hay muchos y son periféricos. En el músculo cardíaco hay un único núcleo en la célula y la posición es central, no es periférica, es central. Y se encuentra rodeado por una región juxtanuclear. En cuanto a la célula del músculo liso, aquí es único y es central. En cuanto a los túbulos T, en el músculo estriado, sí hay y se encuentra a la altura de la unión de las bandas A e I. Bien, la tríada con 2 cisternas terminales, 2 túbulos T por sarcómero. En cuanto a los túbulos T en el músculo cardíaco, sí se encuentran y están a la altura de las líneas Z.
y no estriada, es una diada que consiste en cisterna terminal pequeña, como ya lo vimos en el esquema, con un túbulo P por sarcómero. Las fibras de Purkinje tienen menor cantidad de túbulos T. Y en cuanto a los túbulos T en el músculo liso, no hay, carece de ellos. Bien, en el retículo endoplásmico liso, bien desarrollado, muchas invaginaciones y vesículas semejantes a caveolas. En cuanto a las uniones células-células, en el tejido estriado no hay. En el tejido muscular, sí, en los discos intercalares con mácula adherente, que es el desmosoma, como dijimos, y de uniones de hendidura. En el músculo liso solamente sí está presente y se da en uniones de hendidura. Bien, en cuanto a las características especiales, el músculo estriado tiene túbulos T y retículo endoplásmico liso bien desarrollados. En cuanto al músculo cardíaco, contiene discos intercalares. Y en cuanto al músculo liso, tiene cuerpos densos, caveolas y vesículas citoplasmáticas. En cuanto a las funciones, la inervación, la inervación en el músculo estriado es voluntaria. En el músculo cardíaco es involuntaria y en el músculo liso también es involuntaria. En cuanto a la inervación eferente, en el músculo estriado es somática, en el músculo cardíaco es autónoma, asimismo en el músculo liso es autónoma. El tipo de contracción que se da en el músculo estriado es todo o nada. Fibras tipo 1 y tipo 2. En el cardíaco, el tipo de contracción es todo o nada. Pero aquí es de tipo rítmica y se puede dar por marcapasos y también en sistemas de conducción cardíaca. Marcapasos y sistema de conducción cardíaca. Acá tenemos en el músculo liso, el tipo de contracción son contracciones lentas, parciales, rítmicas y espontáneas. También por marcapasos gástricos. Se puede generar también por marcapasos gástricos. En cuanto a la regulación de la contracción, en el músculo estriado se da por fijación del catión de calcio o del ion de calcio, llamémosle, en la TNC, causa el movimiento de la tropomiosina y deja expuestos los sitios de unión de la miosina en los filamentos de actina. En el músculo cardíaco, por fijación del ion de calcio, en la TNC, por causa movimiento de la tropomiosina y deja expuestos los sitios de unión para la miosina en los filamentos de actina. Y en el músculo liso, se da por la regulación de la contracción, se da por el mecanismo llamado fosforilación de las cadenas ligeras de miosina por la sinasa de dichas cadenas en presencia del complejo de ion de calcio, calmodulina. Esto se encuentra en una de las diapositivas ahí en la teoría también. Ahí lo vimos. En cuanto al crecimiento y regeneración, hablando ya de histogénesis y reparación y mantenimiento, ¿verdad? En cuanto al mecanismo de mitosis, en el músculo estriado no hay. En el músculo cardíaco no en condiciones normales. Y en el músculo liso sí, hay mitosis. Y por eso se da regeneración, se da de las células, ¿verdad? Acá, respuesta de la demanda en el músculo estriado se da por hipertrofia, se produce una hipertrofia que es como un agrandamiento de la masa muscular, digamos, llamémosle así. En el músculo cardíaco también hay hipertrofia, muy notable, principalmente en los ventrículos, por ejemplo. Y aquí en el músculo liso hay hipertrofia e hiperplasia. Las dos cosas, las dos condiciones se pueden dar. En cuanto a la regeneración, en el músculo esquelético, estriado, sí, es limitada. Las células satélite y células miógenas de la médula ósea son las que pueden actuar
en esta condición. Mientras que el músculo cardíaco no se da en condiciones normales. Y en el músculo liso sí se da la regeneración. Bien. Siglas de alguna de las cosas que vimos acá: retículo endoplásmico liso, y el TNC significa troponina C. Muy bien, hasta aquí pues he finalizado mi presentación, la clase. Pararé la grabación en este momento. Muy bien, he detenido la grabación. Son las 8:32. Si tienen algún comentario, alguna aportación que quieran hacer, la clase está bastante clara, está muy resumida, se las he resumido completamente del capítulo, y creo que está bastante entendible, ¿verdad? Y bastante clara. Muy bien, se las haré llegar, por supuesto, claro que sí. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, tienen unos minutitos, porque a las 9 tengo otra actividad académica y por lo menos quiero tomarme un café o algo, porque tengo una defensa de tesis de uno de mis grupos y vamos hasta el mediodía con eso. Así que llegaré cansado como ustedes esperan. Muy bien. Chicos, chicas, ¿tienen jóvenes, algún comentario que hacer? Algo así por el estilo. Agradezco los saludos que están, Alison, que acaba de hacer, Jessica también. Ah, sí, el libro de Ross, por supuesto, 7ª edición. Lo dije al principio. Catherine, ha levantado la mano, adelante. Disculpe, doctor, fue por accidente. Pero va, ok, muy bien. Gracias por la aclaración. Muy bien. Chicos, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algún aporte? Muy bien, Marcos Amílcar Alvarado. Antes de que... Levantando la mano, adelante, Marcos. ¿Sí se me escucha? Sí, claramente. Ok, doctor, buenos días. Con respecto al libro y todo eso, ¿podría recordar qué capítulo o páginas son las que se basó para hacer las diapositivas? Sí, está el capítulo comprendido entre la página 330 y 33, creo que le dije, es capítulo 11, el libro es La histología de Rose, 7ª edición, y la página 330, ya le confirmo, 339, llega como a la 367, por ahí anda. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Chicos. No, doctor, muchas gracias. Muy bien. Bien. Ahí dicen, de mi parte todo, está muy claro. Muy bien, muchas gracias. De mi parte, ¿cuándo es el primer? Perdón, es que van muy rápido, no los... ¿Cuándo es la siguiente clase? ¿Cuándo será? Bueno, les aviso con los representantes cuándo va a ser, ¿verdad? Porque sí, creo que son, sí, 2 clases. Creo que la otra clase, les adelanto, me parece que es, ya le doy la palabra a Julia. La otra clase es tejido óseo y cartilaginoso. Ese es la otra que me toca, ¿sí? Sí, creo que así es, si no me equivoco. Muy bien. Adelante. ¿Quién me había? Espérame. Primero estaba, ¿a quién le dije yo? Julia, Paola, adelante. Doctor, buen día. A mí me quedó Buenos una días. duda en la clase y era sobre los fascículos. Ajá. ¿Son lo mismo que las fibras o se diferencian en algo? Y si es así, ¿cuál sería la diferencia entre estos? No, una contiene a la otra. El fascículo contiene a las fibras. Cuando vea la estructura, además, cuando vea la estructura, ahí va a ir desglosando muy bien cada una de las partes. Muy bien. Gilma, adelante.
Yo tengo una duda. Adelante. Como usted hablaba de la médula ósea que se regenera, ¿verdad? Sí, estábamos hablando del tejido estriado. No casi siempre, pero ahí lo mencionaba que se puede dar el caso. Muy bien. Cuando a un paciente con leucemia se le dona médula ósea, ¿al cuánto tiempo empieza a regenerarse en el paciente? Bueno, ya no es mi campo. Perdone, ¿cómo es su nombre? Gilda. ¿A cuánto tiempo comienzan a regenerarse los médula ósea, dice, va? Ajá. Médula ósea. Empiezan ¿Cómo? a regenerarse sus componentes celulares, supuesto, ¿verdad? Hablamos de linfocitos y de basófilos y de neutrófilos y bueno, son muchos componentes celulares. Y cada uno tiene su tiempo de vida y su ciclo de vida, por decirlo así, ¿verdad? Así es de que igual no le podría dar como una respuesta, digamos, certera en ese sentido. Así es que nos vamos a ir más que todo al campo de la hematología, ¿verdad? Así es. Muy bien, ¿alguien más? Ok, Flor. Gracias. ¿Qué temas son los del primer parcial? Bueno, de mi parte, esta clase que es el tejido muscular y la segunda serían solo dos de mi parte. La segunda sería tejido óseo y osteotendinoso. Tejido cartilaginoso, ese. Óseo y cartilaginoso. De mi parte 2 y de parte del doctor me parece que es también diferenciación de las 3 capas germinativas, etcétera, etcétera. Creo que parte de micro serían 3 clases. Muy bien. Ok, gracias, Yancy. Kaylin, muchas gracias. Bueno, muy bien. Si no hay más nada, entonces les agradezco la presencia. Bueno, no tomé foto de la asistencia, ¿verdad? Pero me va a llevar más tiempo eso. Les agradezco la asistencia y la permanencia y también las preguntas que hicieron. Los dejo hasta acá porque tengo más actividades que hacer. Marcela levantó la mano y Sara también. Primero Marcela y después Sara. Adelante. Pero fue por error. Ok. Entonces, Sara. Por error. Ok. Casey y Mercedes. Casey y Mercedes han levantado la mano. No, doctor, fue un accidente, perdón. Perdón. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces damos por finalizado. Yo les haré llegar la clase, la presentación, para que la tengan pues como de material. Pero no olviden pues ir revisando el capítulo 11, tejido muscular, en su libro de Rose, 7ª edición, por favor. Sandro, Salome, adelante. Sí, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre una fibra y una miofibrilla? La fibra es, hablemoslo en términos de tamaño, entonces la fibra es digámoslo, resumámoslo así, es macro, y la miofibrilla, pues un componente de múltiple miofibrilla podrían ir a componer lo que es la fibra. Muy bien. Gracias. Incluso mencionamos a la miofibrilla como un componente que era la unidad estructural fundamental, ¿verdad? Y en ese sentido. Ahí en la teoría lo mencionamos. Muy bien. Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. De mi parte voy a dar ya por cerrado y muchas gracias pues por todos los agradecimientos ahí. Que tengan un buen día. Vayan estudiando a diario. Por favor, vayan estudiando a diario. Muchas gracias. Gracias por los saludos. Muy bien. Ok, de mi parte es todo. Bueno, gracias, doctor, y feliz día. Gracias, gracias. Muy bien.